este día. Vamos a continuar con lo que habíamos quedado la semana pasada, ver lo que es el asesoramiento legal de la entidad financiera y vamos a ver también un poco de lo que es la ley de servicios financieros, los aspectos más importantes que debe conocer el abogado que ingresa al estudio ya de lo que es el asesoramiento de las entidades financieras, ¿sí? Algo que me gustaría que tengamos bien claro, ¿no? ¿Cuáles son, dentro de lo que es la intermediación financiera, ocurren podríamos decir que las tres principales actividades que realizan las entidades financieras, ¿no? ¿Cuáles son las tres principales? Ahí está la pregunta. ¿Cuáles son las principales actividades que realizan todas las entidades financieras? Doctor, la palabra. Sí, doctor. Sí. Bueno, las principales actividades que realizan toda entidad financiera son el área comercial y en el área de operaciones. En el área de comercial realizan otorgación de créditos, el cual generan ingresos por los intereses que se perciben y también captan fondos del público para recircularlos en los créditos y también presta servicios complementarios como pago de servicios, depósitos, uso de cuentas del Estado para recibir fondos por conceptos como inscripciones, como de la OPEA, pago de impuestos, servicios básicos, giros, entre otros aspectos. Muy bien, doctor, muy bien. ¿Alguien más que quiera intervenir? A ver. Doctor, tal vez el manejo operativo, corporativo y procesal. Ya, sí, doctora. A ver, Luis, ¿va a liberarse? Hola. ¿Está a liberarse en la reunión? Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Tengo problemas con el audio. No he escuchado la verdad nada. Estoy queriendo arreglar, creo que es de mi equipo, doctor. Ya. ¿Cuáles son la pregunta era cuáles son las principales actividades o las principales funciones que realizan las entidades financieras? Bueno, tiene operaciones pasivas y operaciones activas, ¿no? ¿A eso no es cierto, doctor, se refiere? Sí, Claro, ya. Bueno, las operaciones pasivas serían, bueno, el captar dineros del público, ya sea mediante cajas de ahorro, cuenta corriente, mediante DPFs también podría ser, y otros también que se encuentran estipulados, si no me equivoco, en el artículo 119 de la Ley de Servicios Financieros. En el artículo 118, como ser emitir y colocar cédulas hipotecarias, contraer créditos o obligaciones con el Banco Central de Bolivia, emitir cheques de viajero, y en tanto las operaciones activas serían las de otorgar crédito, ¿no? Con garantía hipotecaria, prendaria, a corto, mediano y largo plazo. Entre las principales, ¿no, doctor? Así son las principales. Y ese era el motivo de la pregunta en realidad. ¿Cuál es la principal actividad que realiza toda entidad? Es eso, ¿no? Recordemos que en la intermediación financiera ocurre un círculo, todo un circuito del dinero, ¿no? Por una parte, una persona lo que realiza es, vamos a compartir un poquito de pantalla,
Hay una persona que es la que deposita el dinero en una entidad regulada. Hay otra persona que lo que hace es vamos. En este círculo de intermediación financiera, el que siempre tenemos que nosotros tenerlo en la mente, ocurren estas actividades. Una persona que trae su ahorro en una entidad regulada por la ley de servicios financieros, este dinero es entregado en calidad de préstamo a otras personas. Esta persona después devuelve el dinero al banco y el banco devuelve el dinero al ahorrista, quien es quien depositó su dinero inicialmente. Entonces, las tres principales actividades que realizan las entidades son las operaciones activas, pasivas y la contingente. Ya, esa es su actividad, ¿no? Que todo esto está dentro de lo que es la intermediación financiera, el círculo de la intermediación financiera. ¿Cuándo es activa? ¿Cuándo es pasiva? ¿Cuándo son operaciones contingentes? Operaciones activas entendemos que son aquellas en las cuales la entidad es el acreedor de una relación contractual. Las operaciones pasivas son aquellas en las que la entidad es el deudor en cuanto a una relación contractual. Y las operaciones contingentes, o también llamadas de servicios, son aquellas en las que la entidad no cobra propiamente un interés, sino que la entidad cobra por un servicio, como su nombre lo dice, ¿no? Tenemos lo más clásico, la fianza, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, en el punto número 1, vamos a que lo vean. En el punto número 1, cuando esta persona deposita su dinero en la entidad, ya sea en calidad de DPF o una caja de ahorros, existe una relación contractual, ¿no? Porque no simplemente se firma un contrato, ¿no? Para aperturar una caja de ahorro, usted apertura un contrato de caja de ahorro, o hace un contrato y apertura una caja de ahorro. Entonces, hay un contrato por medio del cual la entidad se convierte en deudor de la persona que deposita el dinero. Aquí tenemos el acreedor y aquí tenemos el deudor, ¿sí? Entonces, en el caso de las cajas de ahorro, por ejemplo, el banco tendrá que entregar estos depósitos que son a la vista, son depósitos a la vista, es decir, que en cualquier momento el acreedor, que es el ahorrista, puede venir a retirarlo. En los DPF o en los depósitos a plazo fijo, existe la misma relación contractual, pero existe un plazo definido, es decir, no son a la vista, ¿no? O sea, la persona que deposita en calidad de un depósito a plazo fijo, hay un plazo dentro del contractualmente establecido para que pueda retirar ese dinero, esos fondos, ¿ya? Ahora, cuando la entidad financiera o cuando el banco entrega ese dinero recibido en calidad de ahorro o recibido al prestatario o la persona que recibe un préstamo o cuando cualquiera de sus operaciones, la relación contractual es diferente por cuanto ya el banco tiene la calidad de acreedor frente a esta persona que ha obtenido o se ha beneficiado con un préstamo de dinero en un plazo determinado. Es el que más conocemos. Estas operaciones son las operaciones activas, ¿no? Porque aquí el banco es el sujeto activo en cuanto a esta relación contractual, ¿ya? Y las operaciones de servicios son aquellas en las que el banco, vuelvo a repetir, no cobra un interés, ¿no? Pero sí lo que hace es que cobra una tasa, por ejemplo, en el caso de los servicios de los giros, en el caso de las transferencias, ¿no? O en el caso de las fianzas, que es lo más común que conocemos, ¿no? Todo esto, lo vamos a ver más adelante, todo esto podríamos indicar que está establecido en la Ley de Servicios Financieros. A partir del artículo 117 en adelante, ustedes pueden encontrar
lo que es, lo voy a poner en pantalla para que lo podamos visualizar. Ahí lo pueden ver a partir del artículo 117. Vamos a ver aquí en pantalla. Servicios financieros y regímenes de como los servicios de naturaleza financiera que están facultadas a prestar las entidades financieras autorizadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. Y a partir de aquí ya nosotros vamos a ver las operaciones pasivas, ¿no? Con todas, operaciones activas, contingentes y de servicio. Nos señalan todas estas operaciones. Otras operaciones. Plazos en las operaciones pasivas. Plazos en operaciones activas. Servicios financieros complementarios. Operaciones a través de medios electrónicos. Inversiones en otras empresas financieras. Este artículo es bastante interesante, por favor, si alguien nos puede colaborar en leerlo, está en pantalla el 125. A ver, doctora Rosalía, ¿nos ayuda, por favor, el artículo 125? Muy bien, doctor. Artículo 125. Inversiones en otras empresas financieras. Numeral 1. Las entidades de intermediación financiera solo podrán realizar inversiones en las empresas financieras permitidas por la presente ley, según cada tipo, de acuerdo a lo siguiente. Inciso A. Podrán invertir en acciones de empresas de servicios financieros complementarios, sociedades anónimas del sector de seguros, sociedades administradoras de fondo de inversiones, sociedades de titulación y otras del sector de valores y en empresas del sector de pensiones. Inciso B. Podrán invertir en bancos de desarrollo los que a su vez no podrán invertir en acciones de la entidad de intermediación financiera que realizó la inversión. Estas inversiones serán consolidadas en la entidad inversora para el cálculo de la solvencia. Numeral 2. En los grupos financieros es la sociedad controladora del grupo financiero la que podrá realizar tales inversiones. Muy bien, doctora, gracias. Esto en el grupo financiero es la sociedad controladora del grupo financiero la que podrá realizar tales inversiones. A partir de lo que es la ley de servicios financieros, se va regulando algo que es muy interesante. Anoche escuchaba una conferencia sobre gobiernos corporativos y me decían, claro, que en Bolivia el tema de los gobiernos corporativos se ha optado porque se tome la opción de que todo tiene que estar regulado, ¿no? Y en el caso de esto de la ley de servicios financieros, y esta normativa establece que las entidades de intermediación financiera solo podrán realizar inversiones en las empresas financieras permitidas en la presente ley. Es decir, que las entidades financieras no pueden tener inversiones o participación societaria en otras entidades o en otras empresas o en otras sociedades que no sean las del servicio, las del sistema financiero. Y eso lo que hace es que podemos decir que refuerza de que todas las inversiones que realizan las entidades reguladas se deben realizar en el mismo sistema, ¿no? Por ejemplo, habían entidades, cuando aparece la ley de servicios financieros, que habían entidades que tenían inversiones en otros rubros, por ejemplo, en construcción, ¿no? Por ejemplo, en lo que es el petróleo, ¿no?
Entonces ya esta ley lo que hace es que todos los que están dentro del sistema financiero realizan inversiones dentro del sistema financiero. No sé qué les parece a ustedes este tema, digamos, de que exista una ley de que les obligue a las entidades o porque a las empresas, no son empresas en realidad, ¿no? A que si quieren ingresar al sistema financiero, no van a poder invertir en otro sector que no es el sistema financiero. ¿Qué le parece este artículo, en su opinión? A ver si alguien nos quiere colaborar. El doctor Carrillo, él tiene a ver la palabra el doctor Carrillo. ¿Qué opina usted referente a esta situación? Doctorazo, desde mi punto de vista, yo creo que es muy restrictivo. Invertir solamente en la banca financiera es muy restrictivo. Hay otras opciones para poder hacer finanzas. Por ejemplo, cuando alguien revisa la página de mercado de valores, pues solamente nos vamos a encontrar que el banco BNB nomás está haciendo operaciones financieras y espera que otros bancos inviertan sobre eso. Yo creo que desde mi punto de vista es muy restrictivo. Yo, desde mi punto de vista, creo yo entender que antes del 2014 el banco creo que tiene inversiones en el sector inmobiliario y creo que les iba bastante bien. Ahora con esto pues solamente es una forma de restringir básicamente las operaciones, restringen las actividades y en el fondo pues se perjudican ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, más fácil sería, bueno, el Banco Boliviano Americano eh, fue grande gracias a sus inversiones, pero yo no considero que sea una posibilidad de que un banco pueda crecer. Al contrario, yo creo, desde mi punto de vista creo que eso restringe y además, desde mi punto de vista, yo creo que si, por ejemplo, el Banco Santander, el BBA, yo desde mi punto de vista podría y estar metido en ese ámbito, pero con este artículo ya no puede estar metido en ese tipo de inversiones. En cuanto puedo opinar, doctor. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? A ver, ¿qué le merece de opinión este artículo? Doctora, a ver, doctor Nelson Sevilla. A ver, o doctor Jonathan Uri Mamani. ¿Por qué está restringido? Me parece que está sectorizado la industria con las finanzas y evitar que se pueda contagiar, digamos, si una institución invierte en otro rubro, en otra empresa con otro rubro, para evitar que si uno se va a caer y al otro pueda contagiar. Creo que es el objeto de esta ley, para que no pueda contagiar a otro sector. Si bien el país está estructurado por varios sectores productivos, es para no poder. Y además, si como institución invertimos en otro rubro, la autoridad ya no tiene presión para poder regular a ese otro rubro de la construcción inmobiliaria. Entonces, nosotros nos podemos controlar y es más fácil poder controlar a la autoridad. Me parece que ese es el objeto de esta restricción. Sí. Muy bien, muy bien. Creo que ese es el espíritu de esta normativa, ¿no? De este artículo. De que entre todos nos controlemos, ¿no? Porque nosotros, a pesar de que tenemos un sistema de administración público en que es controlado, pero seguimos con el sistema sectorizado, ¿no? O sea, el mismo de la ley CIRES, la ley de servicio, la ley del sistema de regulación sectorial, ¿se recuerdan? Donde se creó una superintendencia de bancos para los bancos, una superintendencia de electricidad para la electricidad, para una superintendencia de aguas para, ¿no? Entonces ahora llamadas las autoridades, ¿no? Entonces esta ley lo que hace, en mi opinión también, lo que dice el doctor Jonathan, que hace que entre todos nos cuidemos.
o sea, que no se invierta en un cierto rubro y no contagie a otros rubros, o que tal vez otros rubros económicos puedan contagiar a la banca, ¿no? Una caída, por ejemplo, en el área de petróleo, ¿no? De la construcción, puede afectar al sistema financiero en las inversiones que tiene en las entidades financieras dentro de otro rubro, ¿no? Y por otra parte también sí lo que dice el doctor Carrillo es bastante interesante con respecto a que hay un tema de tal vez que supera a lo que es las garantías y las libertades que establece la Constitución Política del Estado en cuanto a la libertad de comercio, ¿no? Ahora lo que hace, claro, esta ley es su espíritu, ¿no? Proteger mediante una restricción, ¿ya? Eso era algo que yo quería comentarles, que ustedes vean ya cómo está blindado el sistema, ¿no? Son los mecanismos en los cuales se ha blindado el sistema. Ahora vamos a continuar. Vamos a continuar, vamos a compartir pantalla. Estamos viendo esto que ya es lo último con respecto a lo que es el asesoramiento de entidad financiera. Aquí. Lo que vamos a ver ahora está centralizado, qué es lo que hace el asesor legal de la entidad financiera, ¿ya? Y vamos a ver que se basa en estas las tres principales grandes actuaciones que tiene la banca. Aquí tenemos lo que es el asesoramiento legal consultivo, el contencioso y el societario o administrativo, ¿ya? El asesoramiento, en realidad esto no está establecido en ninguna norma, solamente hay efectos didácticos, yo lo he dividido así para que podamos entender lo que hace cada funcionario, ¿no? Lo que es el abogado consultivo generalmente revisa garantías, ¿no? Revisa los contratos, las consultas, los procedimientos, los trámites, ¿sí? En esto de las garantías, ahí ve lo que son los 5 tipos de garantías. Las garantías hipotecarias, primero, las garantías que son personales, ¿no? Las quirografarias, las reales, las autoliquidables y las no convencionales. Esos son los 5 tipos de garantías. Para la próxima clase vamos a estudiar ya las que son los tipos de garantías. Los contratos del sistema financiero, que son de operaciones activas, ¿no? Sobre todo las activas. Los contratos activos, porque en realidad el abogado es el que redacta, ¿no? Los contratos de los préstamos, de los créditos, de las líneas de crédito, de la fianza, por ejemplo. Y en muchas entidades, si no es en la mayoría, ya se tiene esta función de la elaboración de los contratos en lo que se llaman las baterías de contratos o la automatización de los contratos, ¿no? Donde se ingresa a un sistema, unos ocupan el guardián, ¿no? Otros donde ya están todos los contratos preestablecidos y simplemente se ingresan los datos principales, como ser tasa, los tipos de garantía, el periodo, ¿no? El monto, y ya el sistema genera todo el contrato. Ya no se tienen estos contratos que se hacen de forma manual. Entonces, generalmente se están cada vez más automatizando este tipo de los contratos. Las consultas también, la consulta lo que hace es absorberlas. Pero antes que pasemos al tema de los contratos, había una compañera que tenía, con respecto a los contratos, una tarea, ¿no? ¿Se recuerdan de las cláusulas abusivas? ¿Está? ¿Se recuerda lo Sí, de las cláusulas? doctor, era mi persona la que tenía que exponer hace 2 clases atrás. Sí. ¿Está lista para su exposición, doctora? Todavía no, doc.
Bueno, soy sincera. para la próxima clase, entonces que ya vamos a empezar a ver lo que es la contratación, ahí lo va a exponer ya, lo que son los contratos, características de los contratos, entonces ya usted va a entrar con el tema de cláusulas abusivas en la contratación del sistema financiero, ¿ya? Está bien, doctor. Muchas gracias. Ya. Entonces, también el abogado ve esta de las consultas, ve el tema de los procedimientos. Las consultas de todo tipo generalmente ve el abogado consultivo, ¿no? Que tema de familia, el tema de patrimonial, el tema de sucesiones, por ejemplo, tema de ¿qué sucede si muere, si fallece el titular del crédito, tenía seguro o no tenía seguro, ¿no? Y si es el codeudor, si es el deudor, ahí todo esto es el tema de las consultas, ¿no? El tema también el tema de familia, sobre todo las consultas más comunes que realizan el cliente interno, llamamos así, porque en este caso el abogado su cliente interno es el oficial de crédito, ¿no? O el asesor de servicio financiero, o el gestor de crédito, en fin, la persona que otorga el crédito. Las consultas más comunes son, por ejemplo, ¿qué pasa si este señor se casó con esta señora hace 30 años, pero hace 40 años, ¿no? Si llega el oficial siempre con esto, van minimizando, ¿no? Hace 50 años se casó con esta señora, pero nunca vivió con ella, ¿no? Y ya vive con esta otra hace 30. Entonces, generalmente hay que explicarle que ya el régimen familiar, el matrimonio, ¿no? Que que hay una unión libre de hecho y que el otro no tiene libre si tiene un matrimonio. Ese tipo de consulta es lo que realmente realizan, son las más comunes, ¿no? O referente a las cajas de ahorro, por ejemplo, ¿qué pasa si fallece el titular? ¿Quién puede venir a retirar el dinero? Necesitamos entregarle a todos los herederos, necesitan traer su declaratoria, los hijos, ¿no? Todo ese tipo de consultas se realizan, ¿ya? Y respecto a los procedimientos, también se reciben ese tipo de consultas, eso es lo que es el abogado consultivo. ¿Qué tipo de procedimiento se hace para hacer una aclarativa, para registrar el derecho del propietario, para registrar las hipotecas, ¿no? Y los tipos de trámite también, ¿no? Comúnmente, a veces cuando se realiza el informe legal de garantía, por ejemplo, se debe actualizar el plano de ubicación, por ejemplo, o debe actualizar el plano de construcción, o debe actualizar la ubicación, que está diferente entre el plano y el folio real, ¿no? El notarial, también lo llaman. Entonces, este tipo de trámite son consultas que el asesor legal consultivo recibe. El abogado, eso ve el abogado consultivo, ¿no? Es el que está, el que está todo el día en el escritorio revisando, pero también hay un abogado contencioso en la entidad. Y el abogado contencioso puede ser de dos tipos, el que ve los juicios civiles y los penales. Generalmente el abogado contencioso ve o presta atención en lo que son los juicios civiles, cuando son internos, y los juicios penales los llevan los abogados externos. Hay algunas entidades también que tienen abogados contenciosos penalistas de forma interna, en los que tienen bastantes procesos penales, por ejemplo. Y otros que, como no es el rubro de la entidad, o generalmente son excepciones que se presentan en casos penales, como por ejemplo estafa o proporciones indebidas de fondo, ¿no? Que ocurren dentro de la entidad o también por factores externos, entonces las entidades optan por contratar asesores legales penales externos, ¿no? Entonces el asesor contencioso ve todo lo que son los procesos judiciales, que le hace control a los juicios civiles, a los penales, y también cumple con las normativas de la ASFI en cuanto a los reportes trimestrales que se envían ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Así que se envía el tema de los procesos judiciales. También el asesor de procesos judiciales lo que hace es controlar, ¿no? Que se cumplan los procesos internos, la normativa ASFI en cuanto a operaciones, por ejemplo, que ya llegan a los 90 días, si se le va a iniciar, no se le va a iniciar las acciones judiciales, si se va a hacer una ampliación del plazo, como permite la norma, ¿ya? O si va a ir por la vía de recuperación judicial o extrajudicial. También el abogado contencioso da un asesoramiento preventivo, es decir, que en el caso de
un tipo de garantía, por ejemplo, el asesor contencioso puede decir, este tipo de garantía no vamos a poder ejecutar a futuro, o por ejemplo, en el caso de alguna transacción que quieran hacer el área comercial con algún cliente, por ejemplo, puede también el asesor contencioso advertir referente a posibles acciones penales o a figuras delictivas también podría ser el asesoramiento preventivo, ¿ya? Y el abogado societario hoy en día está muy de moda, muy común es, y sobre todo por las normativas en cuanto a las sociedades comerciales y normativas de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, hace la parte del gobierno corporativo de la entidad. Todas las entidades del sistema financiero tienen una normativa de gobierno corporativo, eso lo van a ver en un módulo específico, pero es el que ve esto, el abogado corporativo. Ve en cuanto a la organización de la entidad, la relación entre los diferentes órganos de la misma entidad, ¿sí? Y ve todo lo que es la parte normativa de gobierno corporativo, responsabilidad social, el cumplimiento, el compliance, como se llama, ve los contratos administrativos referente a lo que son, por ejemplo, los servicios que da la entidad, ¿no? Como ser los servicios de el tema, por ejemplo, de seguridad con los policías, la contratación que se hace de bienes y servicios, ¿no? Todo eso también eh, influye en que el abogado pueda hacer un buen papel en cuanto a los contratos administrativos. Por ejemplo, a la hora de la adquisición de bienes y servicios, hacer todo un proceso de lo que es licitaciones, por ejemplo, cuando se necesita, por ejemplo, un proveedor para lo que es material de escritorio, se saca una convocatoria o una licitación de acuerdo al monto ya, de acuerdo a los montos que cada entidad tiene en cuanto a sus normativas de contratación, por los procesos de contratación, ¿no? Hace todo un proceso similar a lo que hace la parte del sector público, ¿no? En cuanto a las convocatorias, a las contrataciones directas, por monto, ¿no? Eso hace todo lo que es el contrato administrativo y está a cargo de los abogados societarios, ¿ya? También ve la parte con los entes reguladores, por ejemplo, con la ASFI, cuando piden informe la ASFI, también, o cuando piden ciertos reportes que piden todas las entidades que regulan el sistema financiero. Ahora, para que vamos cerrando esta diapositiva, algunas novedades de la Ley de Servicios Financieros que le hemos visto, en realidad es un resumen de todo lo que hemos visto en estos días. Algunas novedades son que crea el Consejo de Estabilidad Financiera, vimos al principio, ¿no? El Consejo de Estabilidad Financiera está conformado por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? El Ministerio de Planificación, el Banco Central, ¿qué más? La ASFI y lo que es la APS, ¿no? Autoridad de Pensión. ¿Ya? Otra es que crea un mayor control por parte del Estado del sistema financiero en cuestión de tasas de interés. Y aquí nos vamos a detener y vamos a ir a compartir esto, lo que les digo del control de tasas. Lo tenemos en la Ley de Servicios Financieros a partir del artículo 59. Aquí. Ahora sí. A partir del artículo 59 de la Ley de Servicios Financieros, lo que se hace es que este control de tasas, lo vemos aquí, en pantalla, artículo 59. Recuerden que hay un artículo en la Constitución que establece que el Estado participa en toda la cadena productiva, en toda la cadena comercial, ¿sí? Que vimos, decir que el Estado participa en toda esta cadena comercial. Y ya en cuanto al sistema financiero,
que es más específico en cuanto a este control de tasas de interés, comisiones y otros cobros, asignaciones mínimas de cartera. Es decir, que se establece ya un control. La anterior ley, la ley de bancos e entidades financieras, no establecía este tipo de controles tan directo como ya lo dice la Constitución, como lo dice la Ley de Servicios Financieros. Y aquí tenemos, por ejemplo, régimen de control de tasas de interés. Si nos ayuda, por favor, a ver, el doctor Peter Laura, si nos ayuda en la lectura. Está en pantalla el artículo 59 de la ley. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Un segundito, por favor. Artículo 59 del régimen de control de las tasas de interés. Parágrafo 1. Las tasas de interés activas serán reguladas por el órgano ejecutivo del nivel central del Estado mediante decreto supremo, estableciendo para los financiamientos destinados al sector productivo y vivienda de interés social límites máximos dentro de los cuales las entidades financieras podrán pactar con sus clientes en el marco de lo establecido en la presente ley. Parágrafo 2. Para el caso de operaciones crediticias pactadas con tasa variable, la tasa de interés cobrada al cliente no podrá superar las tasas establecidas en el decreto supremo señalado en el presente artículo. Parágrafo 3. El régimen de tasas de interés del mismo modo podrá establecer tasas de interés mínimas para operaciones de depósitos. Las características y condiciones de estos depósitos serán establecidas en decreto supremo. Parágrafo 4. El decreto supremo señalado en el presente artículo será gestionado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Muy bien, doctor, gracias. Aquí tenemos la clave para el tema de regímenes de control de tasas de interés, ¿no? Tanto para operaciones activas como las pasivas, así lo dice. Ya. Aquí también teníamos asignadas unas tareas, ¿se recuerdan? Respecto a cuáles son los decretos supremos Doctor, buenas ¿cuáles son los noches. decretos supremos que regulan? ¿Sí? ¿Cómo está, doctor? A mí me ha designado la tarea de ver los decretos supremos que regulan las tasas de interés. Pues sí, sí, doctora. A ver. Doctor, tengo las diapositivas hechas, pero no puedo ingresar por la computadora. No sé si lo puedo pasar al grupo y me lo pueden compartir. Claro, doctora, páselo al grupo. Deme un momento, por favor. También había una persona que habíamos designado para lo que son las tasas, las otras tasas, la otra vez de las tasas activas o pasivas. Esas son, doctor. ¿Las activas o las pasivas? ¿Cuáles usted iba a ver, doctora? Las activas. Las activas. ¿Y quién era designada para las pasivas? ¿Se recuerdan?
Ya, ahora lo vamos a habilitar. Espera un momento, lo vamos a compartir sus diapositivas de la doctora. Doctor, ya puede ingresar por la PC. No sé si me ya. podrían pasar el anfitrión para compartir pantalla. Le paso el anfitrión, doctora. Esperemos un momento. A ver, vamos a pasar el anfitrión. Natalie Carola, ¿no? Sí, Natalie. Con Natalie Hualpa debe estar. Natalie Carola Hualpa, ¿sí? Sí. A ver. Ya está, doctora. Ahora sí. Adelante. Ya. Bueno, las tasas de interés, vayamos desde un principio, se clasifican en tres. Una que es la tasa de interés convencional, la misma que está regulada en el artículo 409 del Código Civil, la tasa de interés legal, que está también dispuesta en el artículo 414 del Código Civil, el interés bancario, que está en el artículo 415 del Código Civil. El interés bancario, está regulado en primera instancia por la norma especializada, que es la Ley de Servicios Financieros. Bueno, vayamos a lo que es la tasa activa y la tasa pasiva. La tasa activa se denomina aquellas, son las que los bancos cobran al público por los préstamos que otorgan. Se denominan activas porque el dinero que el banco le presta al público constituye un activo para la entidad. Tasa pasiva son las que los bancos pagan al público por sus depósitos. Se denominan pasivas porque el dinero que el público deposita en el banco constituye una deuda para el banco, un pasivo. Como bien nuestro colega que antecedió en dar lectura al artículo 59, regula este tipo de control de tasas de interés. ¿A través de qué? De decretos supremos. Aquí tenemos el Decreto Supremo 2055 que está vigente. Este de sumo tiene por objeto determinar las tasas de interés mínimas para depósitos del público en cuentas de cajas de ahorro y depósitos a plazo fijo. Y establece el régimen de tasas de interés activas máximas para el financiamiento, destinado al sector productivo. Asimismo, se establece su ámbito de aplicación para todas las entidades de intermediación financiera que cuenten con licencia de funcionamiento, lo cual implica no solo bancos, sino también cooperativas. Vayamos al régimen de tasas de interés para depósitos en caja de ahorro. La tasa de interés mínimamente es del 2% anual. Asimismo, nos indica que el promedio mensual de los saldos diarios de la cuenta en caja de ahorro que el cliente tenga por entidad no deberá superar los 70.000 bolivianos, independientemente del número de cuentas de caja de ahorro que posee el cliente en la entidad financiera. Régimen de tasas de interés para depósitos depósitos a plazo fijo, para los DPFs. Los DPFs deberán generar rendimientos a tasas de interés anuales que cuando menos sean las que se establecen en el siguiente cuadro en función del plazo. Enseguida le voy a pasar el cuadro. Estas tasas de interés aplicarán a todos aquellos depósitos a plazo fijo que se constituyan en moneda nacional y que tengan como titulares únicamente a personas naturales y que posean en la entidad de intermediación financiera el monto del DPF que se vaya a constituir. El mismo tampoco debe superar los 70.000 bolivianos. Este es el cuadro. Perdón, aquí estamos. No sé si se puede ver ahí. Ahí está. Ese es el cuadro. Régimen de tasas de interés para depósitos de caja de ahorro. La tasa de interés para depósitos en cuentas de cajas de ahorro deberá ser, este es el cuadro. Depósito de plazo del depósito.
De 30 días, la tasa de interés anual mínima será de 0.18%, de 31 a 60 días será de 0.40% anual, de 61 días a 90 días será de 1.20% anual, y así consecutivamente, y a mayores a 1080 días será de 4.10% de tasa de interés anual mínima. Eso es en cuanto a DPFs. Ahora, el régimen de tasas de interés para créditos destinados al sector productivo. Las tasas de interés anuales máximas para el crédito destinado al sector productivo son las que se establecen en el siguiente cuadro, en función del tamaño de la unidad productiva. Si es micro, es del 11.5% anual máxima. Si es pequeña, es de 7% anual máxima también. Mediana del 6% y grande del 6%. Eso en cuanto a el régimen de tasas de interés para cajas de ahorro, DPFs y para créditos destinados al sector productivo. Ahora, existe otro decreto supremo que es el 4164, que, bueno, el presente decreto tiene el objeto de establecer el régimen de tasas de interés activas para el financiamiento destinado a vivienda de interés social y determinar los niveles mínimos de cartera de créditos para los préstamos destinados al sector productivo y de vivienda de interés social, que deberán mantener las entidades de intermediación financiera. El régimen de las tasas de interés y niveles máximos están establecidas en el artículo 3 del mismo decreto supremo 4164. Las tasas máximas es aquí, las tasas de interés anuales máximas para créditos con destino de vivienda de interés social a otorgar por todas las entidades financieras reguladas estarán en función del valor de la vivienda de interés social, conforme se establece en el siguiente cuadro. Valor comercial vivienda de interés igual o menor a 255,000 UFBs del 5.5%. De 255,000 a 380,000 UFBs del 6% y de 390,001 a 460,000 del 6.5%. Tasa máxima de interés anual. Y hay un artículo que es el artículo 4, establece los niveles mínimos de cartera. En el parágrafo 1 nos indica que los bancos múltiples deberán mantener un nivel máximo del 60% del total de su cartera entre créditos destinados al sector productivo y créditos de vivienda de interés social, debiendo representar la cartera destinada al sector productivo cuando menos el 25% del total de su cartera. En el parágrafo 2 nos indica que las entidades financieras de vivienda deberán mantener un nivel mínimo de 50% del total de su cartera de créditos en préstamos destinados a vivienda de interés social. Los bancos PYME deberán mantener un nivel mínimo de 50% del total de su cartera de créditos en préstamos a pequeñas, medianas, microempresas del sector productivo. En el parágrafo 4 dice, para el cálculo del cumplimiento de los niveles mínimos de cartera, se considerará la cartera de créditos generada de manera directa o a través de otras formas de financiamiento directas o indirectas a través de alianzas estratégicas, siempre que el destino pueda ser verificado y se generen nuevos desembolsos. En el parágrafo 5, para efectos del cumplimiento de los niveles mínimos de cartera de créditos, sea que hubieran sido otorgados con destino a vivienda de interés social o al sector productivo, solo se computarán los créditos otorgados en moneda nacional. En el parágrafo 6, sexto, los créditos otorgados para anticrédito de vivienda, cuyo valor no supere los valores máximos establecidos para vivienda de interés social, podrán computar para efectos de los niveles mínimos de cartera de vivienda de interés social establecidos. En el parágrafo 7, las operaciones de arrendamiento financiero de vivienda podrán computar para efectos de niveles mínimos de cartera de vivienda de interés social
hasta un máximo del 25% de la cartera destinada a este sector. Esos dos decretos supremos, doctor, he encontrado, los dos siguen vigentes en cuanto a tasas de interés activas. Doctor. Sí, sí, doctora, estamos viendo. Es interesante, ¿no? Respecto a este control de tasas que pareciera que fuera algo que no tiene significado, ¿no? Pero es algo que en realidad, obedeciendo al mandato constitucional y sobre el control del sistema financiero, ya desarrolla ciertos niveles, o sea, le pone límite a lo que es la cartera de créditos, le pone límite a las operaciones activas y le pone límite mínimo a lo que son las operaciones pasivas, ¿sí? ¿Qué opinión le merece a usted, doctora, usted que la ha visto, el tema del control de tasas y de carteras? ¿Es bueno, es malo? ¿Qué opina si es que le dijera, por ejemplo, doctora Natalie Hualpa, queremos que usted haga una consultoría para nosotros que somos un grupo empresarial japonés y queremos invertir en Bolivia, pero nos preocupa o no le entendemos el tema de control de tasas y carteras? ¿Qué opinión usted le merece este tema ya de parte de abogado, del abogado de los japoneses? Con respecto a A ver, tasas y... bueno, analizando estos dos decretos. Sí, adelante, doctora, adelante. Analizando estos dos decretos supremos, se ve, ¿no?, que el banco está, bueno, anteriormente, antes de que salgan estos dos decretos supremos, no había un control sobre las tasas de interés, ¿no es cierto? Ahora ya establece, incluso es como le conminara a la entidad financiera a otorgar créditos más al sector, tal vez al sector más necesitado, tal vez en beneficio, ¿no?, de la sociedad más necesitada, con esto de los créditos de vivienda, con las bajas tasas de interés y todo ello. Entonces, bueno, eso he tratado de rescatar de estos dos decretos supremos. ¿Es atractivo con este control de tasa, tanto y de cartera, hacer inversiones en el sistema financiero para grupos Definitivamente empresariales no, del exterior? no, doctor. No, doctor. Porque A las ver, tasas de alguien que nos interés, quiera colaborar. A ver, sí, ¿no? A ver, la doctora Mónica, ¿qué opina usted, doctora, de esto? ¿Es atractivo para alguien que quiere invertir? Por ejemplo, tengo 100 millones de dólares en un grupo chino, quiero invertir en el sistema financiero. Usted, doctora Mónica, le voy a contratar para que me haga esta consultoría. ¿Me aconseja que invierta en el mercado boliviano, sistema financiero? Doctor, por favor, ¿me puede volver a explicar? No lo entendí muy bien. ¿Qué opinión le merecería a usted este aspecto de control de tasa y de cartera para las entidades financieras? ¿Es atractivo o no es atractivo? ¿Cómo usted le explicaría o cómo le vendería a usted el producto a un grupo empresarial, por ejemplo, alemán, que quiere invertir en un banco, que quiera crear un banco en Bolivia? ¿Cómo usted le explicaría para que ellos, con respecto a esto de las tasas? Doctor, tendríamos que ver el tipo de producto, ¿no? En sí, sobre todo qué tipo de crédito quiere invertir, independientemente que sea uno de vivienda, tal vez, qué sé yo, quiere
adquirir bienes inmuebles para una inmobiliaria, o puede ser otro tipo de producto para la conformación de empresas, que son otro tipo de intereses, por ejemplo, en los productos PYME, en los productos MIPE, en los productos microcréditos. Entonces, se tendría el asesoramiento, como le digo, de acuerdo al tipo de producto que nos ofrezcan, ¿no? Que yo pueda ofrecer a la empresa alemana, ¿no? Ya. El doctor Jonathan quería levantar la mano, ¿sí? Sí, doctor, tiene la Sí, palabra. doctor. Bueno, habría que explicar a la inversor para poder vender un producto a pesar de esta situación, sin sacar ventaja de otras situaciones, por ejemplo, optimización de costos, digitalización de datos, porque hasta actualmente en todo el sistema financiero estamos trabajando, sigue con papel, por ejemplo, y es un costo muy alto. Si todo se digitaliza, habría que asesorarle de otra forma. Y también hay una brecha grande, ¿no?, entre la tasa regulada activa y la tasa regulada pasiva. Y esa brecha habría que optimizar y sacar más ventaja de ese sentido. Ahora, quería comentar otro aspecto. Si bien la autoridad ha designado productivo al 12%, vivienda al 5%, que está por debajo incluso del costo operativo de cada institución. O sea, estamos trabajando a pérdida cuando damos un crédito a 5%. Si nuestro costo operativo bordea el 10%, 11 o 12, y dar un crédito al 5% es prácticamente pérdida. Y de la misma forma el del productivo al 11%. La misión de esta tasa no es tal vez apoyar al sector más necesitado, sino es de apoyar al sector productivo para que el país se convierta de una cualidad de comercio que se convierta a cualidad productiva. Es para fomentar ese rubro de la producción, porque actualmente más el país se caracteriza por ser comercial y la compra y venta, pero sin embargo lo productivo se ha descuidado y por eso está enfatizando más a esta área. Es lo que puedo mencionar, doctor. Gracias, doctor Jonathan. El doctor Carrillo quería opinar. A ver, tiene la palabra. Sí, doctor. Siempre es bueno estos diplomados para compartir experiencias, verán. En mi experiencia, por lo menos, no he tratado mucho con clientes del servicio financiero, más sino de otro tipo de clientes, por ejemplo, Atlas Copco, Nutrias del Oriente, Industrias Venado, y nuevos inversores que vienen aquí a Bolivia, extranjeros, chinos, turcos, que vienen a crear empresa en Bolivia. Y la primera pregunta que usted lo decía, todos nos hacen a los primeros abogados que constituimos empresas, sociedades comerciales de distinto tipo. Lo primero que nos preguntan es, ¿tengo seguridad jurídica? Si creo una empresa unipersonal para el campo de la minería, ¿está bien invertir? ¿Cómo está el sistema financiero? Es lo primero que nos preguntan, doctor, y generalmente a mí siempre me preguntan ese tema. Yo siempre les respondo que hay un consejo de estabilidad, las tasas de interés, hay un modelo de contrato, es decir, que ese modelo de contrato ha sido aprobado por la ASFI, hay una forma de cómo se puede proteger al cliente. Básicamente también existe una deuda por crédito del inmueble. Si pierdes un proceso, pues se te va con el proceso, ¿no? La cobranza judicial se limita, por ejemplo, simplemente al remate del bien inmueble hipotecado. Esas cositas les explicamos a los inversionistas y generalmente cuando uno les explica eso, les comienzan a gustar. En mi experiencia que he creado y constituyo empresas, básicamente todos por lo menos, ninguno se ha ido del país. Tal vez pues sean por otras circunstancias, ¿no? Porque siempre que sacamos su residencia por trabajo aquí en Bolivia por 2, 3 años, siempre les explicamos bajo esa visión de que, por ejemplo, en Bolivia hay la figura de que el Estado tiene un rol trascendental en el sistema financiero, porque por un lado dirige, por otro lado participa, porque una cosa es de que exista la ASFI, el Ministerio de Economías, y hay otra, y hay otra forma como participa el Banco Unión,
el BDP, también les explicamos qué es la vivienda de interés social, donde ellos sí tienen derecho incluso a adquirir ese derecho, si tienen un régimen de visa o permanencia específica. También les explicamos qué es la tasa de interés y la compañera lo explicaba de manera muy hermosa, muy bien detallada cuando explicaba la tasa de interés anual 5.5, 6.5 en UFBs. Y le decíamos, por ejemplo, yo a mis clientes siempre les digo que, ¿cómo, doctor, me van a dar un crédito de interés social? Yo les digo, depende de cómo, cuando tengas tu ingreso familiar y cuánto es el pago periódico que puedas efectuar a dicha entidad. De esos dos elementitos te van a pedir. Más allá no te pueden pedir otra cosa. También les explicamos, por ejemplo, del crédito de la microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa. No tengo mi chanchullo para ver los porcentajes, pero la compañera lo hizo, el 11, el 7, el 6, y no me acuerdo el último cuál es la empresa, pero es la manera en cómo les explicamos. También les explicamos, por ejemplo, cómo funciona el crédito productivo, la agricultura, la extracción de crudo, el tema de los minerales. Hemos creado empresas aquí en Sorata magníficas con estas breves explicaciones. El campo de la construcción, igual estamos construyendo allá por el lado de VIH estamos construyendo. Y doctor, créame que desde mi punto de vista, no tanto del sector financiero, mucha gente les encanta cuando les explicamos que nuestra ley financiera, por ejemplo, actualmente establece bancos múltiples, bancos PYME, entidades financieras de vivienda, hay un mínimo de cartera que se manejan, y cuál es el porcentaje mínimo que vas a tener como ahorrista, el 2% anual, lo mínimo que te tienen que dar los bancos. Les decíamos, por ejemplo, que básicamente cómo funciona el leasing como consumidor financiero, y básicamente decimos básicamente tantos elementos, doctor, me puede faltar tiempo porque es un asesoramiento que les damos y desde mi punto de vista, doctor, creo que a diferencia de otros estados al lado de Perú, sin más que decir, Bolivia sí tiene varios elementos que fomentan al sector productivo, al sector área rural, y créanme que por mi experiencia hemos creado sociedades comerciales que están funcionando, no tanto con el sector financiero, desconozco, no soy de ese lado, soy docente comercial y tengo práctica comercial, y el tema microcréditos, pequeños, medianos y grandes productores tienen garantías no convencionales y eso está muy bien definido y es más fácil adquirirlos. Obviamente con la tasa de interés horrible, ¿no? Pero nos dan y creo yo que a diferencia de antes, tenemos una lista azul, como dicen, una lista azul de que tenemos mejores condiciones crediticias y como pagamos puntualmente, nos dan como un conceptito, el buen pagador, ¿no? Entonces, esas cositas están en la ley y tienen que tomarse en cuenta y de ese punto de vista puedo comentar que si uno asesora desde esos puntos de vista a una persona extranjera, las personas extranjeras se quedan en Bolivia, sacan sus visas de trabajo, sacan sus residencias por 1, 2 o 3 años y sacan su permanencia definitiva. De mi experiencia, doctor, todos mis clientes, ninguno se ha escapado. ¿En cuánto puedo opinar, doctora? Sí. ¿Alguien más que quiera cerrar el comentario respecto a esto de lo que es control de tasas y control de carteras? Sí, el doctor Limber tiene la palabra, el doctor. Bueno, gracias, doctor. Bueno, haciendo un análisis de estos decretos supremos, bueno, son en sí lapidarios, ¿no? Para las cooperativas de ahorro y crédito y sobre todo para las entidades financieras de vivienda, ¿ya? Porque, bueno, porque estas no tienen un capital fuerte, ¿no? Para que puedan solventar esos créditos a esos bajos intereses. Pero bueno, por otro lado, siendo una respuesta para su pregunta, tendríamos que buscar un equilibrio, ¿no? Con los créditos de consumo, que ellos no están limitados en este decreto supremo. De esa manera, bueno, las entidades financieras buscan un equilibrio para que luego tengan la utilidad respectiva, ¿no? Esa era mi opinión, doctor. Bien, doctor, sí. Claro, y es algo que siempre se comenta, se critica, ¿no? Desde el momento que se hizo la intervención de control de carteras y tasas, como que se rompió el equilibrio que existía, ¿no?
del que el mismo mercado creaba su propio equilibrio, la oferta y la demanda, ¿no? Establecía un equilibrio, o sea que si una entidad ya no quería invertir, quería dar créditos productivos, daba crédito productivo. Si otra entidad, de acuerdo a su perspectiva, daba crédito de lo que es comercio, daba comercio, ¿no? Pero al cambiar la constitución, nuevamente volvemos, todo partimos de la constitución, ¿no? Al cambiar la constitución, se establece este nuevo modelo productivo y tenemos también que la visión constitucional es cambiar este modelo productivo, ya no ser un país que sea solamente comercial, ¿no? Que dé solamente servicio. Eso, ¿se recuerdan que, como dice el doctor Carrillo, cambiamos esta forma de que ya no seamos un país solamente de dar servicio, no, sino que hay la ley, en el caso boliviano, la ley de promoción de inversiones de 4 de abril de 2014, que establece el cambio de matriz productiva. Es decir, que Bolivia ya pasa a tener todas sus políticas de desarrollo económico, la política financiera, a que cambiemos nosotros ese modelo económico de ser solamente prestadores de servicios, sino de ser una matriz productiva, ¿no? Si bien nos ha tocado a nuestra generación tener esta normativa, que lo que hace es que todos los cambios, ¿no?, han sido enfocados a esta situación, el cambio de matriz productiva. A ver, les voy a compartir pantalla para que la vean esta parte. Un segundito, vamos a compartir pantalla. Aquí está, ¿no? Si lo ven en pantalla, cambio de matriz productiva, esta es la ley de promoción de inversiones. El Estado promueve la inversión con soberanía y dignidad para el desarrollo de sectores productivos en actividades económicas no tradicionales que coadyuven al cambio del patrón primario exportador e impulsen procesos de industrialización a gran escala. Entonces, esta ley es del año 2014, ¿no?, que complementa esta visión constitucional, donde dejamos de ser un país productor simplemente de materias primas, exportador, y lo que busca es que a través de esta intervención es que los créditos a bajas tasas y controlando la cartera, obligamos a las entidades financieras a que ellas den este tipo de créditos, ¿no? El banco PYME, ¿no?, 60%, decía, ¿no? Perdón, el banco múltiple, 60% de su cartera en vivienda social y crédito productivo. Y el banco PYME, 50%, dice, ¿no? Y las entidades de vivienda, ¿por qué? Porque lo que hace es que está, si bien pareciera, porque depende también de qué óptica lo vemos, como dice el doctor Limber, pareciera lapidario, ¿no?, de que al romper este equilibrio que teníamos del anterior sistema, como que hay muchas entidades que no van a poder competir en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, con esas tasas, como decía el doctor anteriormente, las cooperativas, por ejemplo, ¿no?, ellas en una tasa, por ejemplo, que ellas dan una cooperativa, o una IFD que da, por ejemplo, el 18, versus una tasa que sea de un banco múltiple, un crédito productivo al 11, del 18 al 11, ¿a dónde se va a ir la gente? Al del 11, pues, ¿no? Entonces, digamos, como que rompió este desequilibrio, pero el fin es ese, que todo se encamine a que podamos activar una economía productiva. Ese es el fondo de este tipo de control de tasa, ¿no? Claro, es como decía, desde el punto de vista como si nos digan a nosotros los abogados, bueno, ustedes de mañana, de todos los clientes que ven, el 50% va a haber solamente procesos de familia. Y el otro 50% usted lo que va a hacer, va a poder, si quiere ver procesos civiles, los procesos que usted quiera, pero todos los casos que usted tiene,
el 50% va a ser proceso de asistencia familiar, por ejemplo. Son políticas que van a encaminar a que, por ejemplo, se proteja el tema de la familia, la asistencia familiar, derecho a familia, todo eso, ¿no? Esas son las políticas. ¿Y por qué se controla el tema de tasas? Y se recuerdan que en la anterior clase les comenté un poquito lo que nos había comentado este docente que tuve en ese diplomado en ese tiempo, que lo que buscaba en realidad el gobierno era todas las tasas, controlarlas, todas las pasivas sobre todo, ¿no? O sea que mediante el decreto supremo el Estado iba a controlar las tasas para lo que es crédito de empresarial, microcréditos, lo que son créditos productivos, créditos comerciales, personales, todo eso, ¿no? Pero al final, después de varias negociaciones, se logró que solamente sea el control de tasa exclusivo para vivienda y para lo que es créditos productivos. Entonces, se logró el control de tasas por una parte, estableciendo niveles mínimos, ¿no? Y máximos, ¿no? O sea que vivienda social máximo le pueden prestar y da todos los parámetros de decreto supremo. Y el control de cartera también, porque en realidad cuando decimos este control de carteras es lo que les digo, ¿no? El Estado le dice, usted va a tener este tipo de producto, ya con el resto de la cartera, usted puede hacer lo que usted vea, ¿no? La cartera es el activo más importante que tiene la entidad financiera, ¿no? O sea, es el conjunto de todas las obligaciones, todas las operaciones que da la entidad financiera y podríamos decir que es la mina de la entidad financiera, porque a partir de ahí se van a generar los intereses, ¿no? ¿De dónde yo voy a sacar mi riqueza? De la cartera de crédito. Entonces, la cartera de créditos va a haber un tema específico, la calificación, cómo se califican los créditos, el tema de las previsiones, sobre todo, ¿no? Cómo está regulado eso. Y para finalizar, el crédito, por ejemplo, el crédito de vivienda social, si bien es crédito, como dice el autor, ¿no? Que es al 5.5, 6.5, como que no cubriría ni siquiera los costos operativos, referente a cuánto yo recibo ese dinero y más el costo operativo, o sea, lo que me cuesta mover ese dinero, pagar todo lo que es mi gasto administrativo. Pero una de las características del crédito de vivienda social es que es a largo plazo. Entonces, imagínense que nos ganen un boliviano por cada crédito de vivienda social y multiplique el número de operaciones que hay. Así ganara un boliviano por cada operación al mes la entidad, multiplique por el 60% de esa cartera. Entonces sigue ganando la entidad, ¿no? No a grandes escalas, pero como algunos dicen, es mejor que gotee que llueva una sola vez, ¿no? Porque esos créditos a 30 años lo voy a tener yo al cliente amarrado en una relación contractual 30 años, pero va a haber un pago seguro, ¿no? Entonces tal vez habría que verlos desde ese punto de vista si queremos verle lo bueno, si es que queremos atraer inversiones. Y ahora a partir de eso ustedes también van a sacar sus propias conclusiones. ¿Por qué es que no se han creado nuevas entidades financieras? No ha habido no creación de nuevas entidades financieras, ¿no? ¿O ha habido? Han habido cierres, ¿no? Entonces, ¿por qué hay esta situación, ¿no? Que es un poco delicada, pero hay que estudiarla para ver el lado positivo, el lado negativo, o cómo nosotros podríamos vender el producto, si es que nos llaman a una consultoría, o nos indican, o nos piden, por ejemplo, que hagamos un tipo de comentarios referente a una inversión, ¿ya? Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda, consulta, algo que quieran que aclaremos? ¿No? Continuamos entonces donde estábamos. Doctor, y con ¿Sí? referencia también a estos tipos de créditos de vivienda de interés social, existen los fondos Fogadis, ¿no? Que bueno, en parte también da un porcentaje y ayuda de todos modos a la persona o a la familia que va a adquirir el bien inmueble. Y como usted decía, también este tipo de créditos se da de acuerdo a la edad, ¿no? Si son menores de 30 años, creo entendido,
les dan hasta 30 años plazo. Entonces, yo creo que por uno u otro modo, de igual forma, este tipo de créditos de vivienda social no siempre son tan perniciosos, ¿no? Doctora, esto de la creación de los fondos FOGASBIT y FOGAS, ¿no? Los que tenemos en pantalla, es algo también de un punto de análisis, de realizar todo un análisis, ¿no? Pero también de qué punto de vista lo vemos. Por una parte, la Constitución dice de que el Estado tiene la potestad de regular la cadena, ¿no? De la producción, buscando la distribución y la redistribución de esto, de todas las riquezas, con el fin de llegar al vivir bien. Entonces, nosotros aquí, con la creación del FOGASBIP y el FOGAP, que son dos fondos, ¿alguien sabe cómo se crean esto de los FOGASBIT y el FOGAP? ¿Alguien? Bueno, tarea para la casa entonces, a ver a quién le asignamos que nos busque el decreto supremo que establece el funcionamiento de los FOGASBIP y el FOGAP, esos dos fondos. A ver, alguien que no. La doctora Reina Casas, ¿puede? Para la próxima clase. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Para la próxima clase nos va a investigar la legislación referente al FOGASBIP y al FOGAP, ya como se han creado, cuál es la normativa. Pero a grandes rasgos nosotros podemos indicar que en función a esto, de la distribución y redistribución de las ganancias de la riqueza de la Constitución Política del Estado, se crearon estos fondos, ¿no? Y el FOGASBIP se crea con un decreto supremo que la doctora va a investigar. Se crea con la ganancia de todas las entidades financieras, de los bancos PYME, los bancos múltiples. El 6% de todas sus utilidades anuales se destinan a este fondo, en el caso del FOGASBID, el Fondo de Garantías de Vivienda Social, ¿ya? Que de todo ese 6% de utilidades se destina a este fondo, que lo administra la misma entidad financiera, son los bancos PYME y los bancos múltiples, ¿ya? Entonces, recordemos que años antes, cuando usted quería adquirir una vivienda de interés social, un crédito de vivienda, la entidad le pedía un aporte propio, ¿sí? Decía generalmente que oscilaba entre un 20, un 15, un 10, ¿ya? Entonces le pedía un aporte propio por parte de la persona que adquiría el crédito y la entidad financiaba el 80%, o sea, la diferencia. Como se vio que no se podía acceder a este 20%, porque imagínense una casa que vale $100,000, ¿no? Que está dentro del margen de la vivienda social, yo tenía que tener $20,000 en efectivo, haberle cancelado, o tener 20,000 como aporte propio, ¿no? O supongamos una casa de 50, digamos, 50,000, tendría que tener yo $10,000 en efectivo para comprar, y a veces el trabajador o el ciudadano promedio no tiene pues ese efectivo. Entonces, este mecanismo se creó para que esa parte que no tenía el ciudadano, con el cual no podía acceder a un crédito de vivienda, se pueda llegar a tener, ¿sí? Entonces, así se activó el tema de lo que es la vivienda social. O sea, para eso se creó el tema de estos fondos de la vivienda social, con el FOGASBIP, ¿ya? Y ya la doctora el próximo sábado nos va a explicar cómo funciona todo eso, ¿ya? Porque hay un decreto supremo, una legislación que establece cómo se crea, cómo funciona, ¿ya? Es uno de los avances en realidad que está en hay alguien que tiene su micrófono encendido y está haciendo mucha bulla. A ver, ¿dónde está? Ya.
Entonces, dentro de estas políticas de distribución y redistribución, no sé qué opinión le merece a ustedes de que al final ese dinero de dónde sale. Porque si dice que es una utilidad de las utilidades del banco múltiple, la pregunta que siempre hacemos, o que yo siempre hago, es ¿dónde está la participación estatal o el aporte estatal? Porque estamos hablando de un derecho a la vivienda, el acceso a la vivienda, ¿no? Y toda la teoría que hay referente a que si el acceso a la vivienda es un derecho universal, un derecho humano, es una derecha a una vivienda digna. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la participación del privado, porque esos fondos nacen de la ganancia de un privado, ¿sí? El ciudadano pone su parte, pero ¿dónde está la participación estatal? Es lo que siempre nos preguntamos, ¿no? Debería haber una participación estatal donde el Estado no solamente haga la función de distribución y redistribución de estas actividades, de estas ganancias, sino que en, yo sé, en mi opinión debería haber una participación estatal de un fondo público, ¿no? No así que es un fondo que se genera de una ganancia privada, ¿ya? Pero eso lo vamos a discutir la próxima clase, ¿ya? Y otro de la regulación definitiva de las ONG tipo financiero se refiere a que, ya como vimos anteriormente, ¿no? Las IFDs, sobre todo, ya se regulan para que puedan ingresar formalmente al sistema financiero bajo ciertas normativas y crean la figura de las IFD. ¿Ya? Las garantías no convencionales anteriormente no estaban en la legislación del sistema financiero, ahora sí en el artículo 99 en adelante, y también hay toda una normativa que regula las garantías no convencionales. Se crea un registro de garantías no convencionales a cargo del Banco de Desarrollo Productivo, ¿ya? Entonces, las garantías no convencionales las regulan, se puede decir. Las IFD, que ahora son reguladas, entonces las incorpora su tecnología crediticia, porque las garantías no convencionales son tecnología crediticia propia de las IFDs, ¿no? Derecho al consumidor, como ya hemos visto, hay un desarrollo bastante amplio, hay una ley de derecho al consumidor de protección y también hay una ley hay una normativa que desarrolla todos los derechos del consumidor, ¿ya? Creación y sanción de delitos financieros de tipo bancario, que eso también lo vimos, el 363 del Código Penal, se incorpora a la ley de servicios financieros de las figuras de ese tipo bancario, y la subasta y remate de bienes en ejecución judicial, también que lo habíamos visto, que está en concordancia con el Código Procesal Civil, ¿no? Es decir, que solamente todos los bienes que se van a ejecución son establecidos sobre un avalúo comercial, y solamente hay un remate donde se rebaja, y todas las otras audiencias de remate, y en la segunda, tercera, cuarta, se mantienen el 80% de la base inicial. Es decir, que solamente baja un 20% y no hay una reducción, no hay otra reducción del precio del bien que va a ejecución judicial. Aquí también a lo que me gustaría que nos detengamos, en la ley de servicios financieros, no sé si ustedes han visto el producto de vivienda social, se establece de que en el caso de vivienda social, cuando se va al remate, no puede haber una ampliación de embargo en cuanto a otros bienes. Y eso lo establece la ley de servicios financieros en forma exclusiva para el crédito de vivienda social. Ahora, ¿qué implica eso? Aquí va la pregunta. ¿Qué implica de que no se puede ampliar el embargo para los créditos de vivienda social? Doctor, como son créditos destinados únicamente a vivienda, la acción judicial que debería de iniciarse es un coactivo, ¿no? Porque el producto es de vivienda,
la garantía es la vivienda y sobre lo que tendríamos que recaer es sobre la garantía, en este caso la vivienda. Ya. Pero ¿cuál es el resultado de que yo no pueda yo ampliar embargo? El producto es vivienda de interés social, únicamente la compra de la vivienda, la construcción de la vivienda. No podríamos ampliar porque no nos permite, ¿no?, el producto. A ver. Le voy a ver, ¿alguien levantó la mano? Limberarse. Sí, doctor. Ya. Bueno, como entidad, como asesores de entidades financieras, tuviéramos que tener mucho cuidado, ¿no?, con este precepto legal, ya que si el bien inmueble, bueno, que fue adquirido con crédito de vivienda social, no alcanzaría a cubrir el monto que adeuda, ¿no?, el cliente, bueno, la entidad financiera estaría perdiendo, de hecho, ¿no?, el dinero, porque ya no podría existir mandamiento o ampliación de mandamiento de embargo. Por ello tiene que ponerse énfasis en los avalúos comerciales, ¿no?, en el valor hipotecario que tiene que realizar el arquitecto, el perito, para que se pueda dar un crédito de vivienda social. Y obviamente hay que tener mucho cuidado, ¿no?, porque hay muchos ingenieros o arquitectos que siempre un poco con el fin de ayudar al prestatario un poco lo elevan, ¿no?, el valor del bien inmueble. Es por ello que hay que tomarlo esto con pinzas, doctor. Así es, doctor. Doctor Limber, ¿quería opinar? Levantó la mano. Bien, lo que ha comentado el compañero se resume en esto que tenemos en pantalla. Esto en el 2013 nadie lo advirtió, o por lo menos no hicieron no tomaron los recaudos, o nadie pensó que iba a haber una crisis así como la que tenemos ahora. Y me gustaría, por favor, que nos ayude a leer el artículo en pantalla, artículo 82. A ver, ¿quién nos puede ayudar? Sí, doctor. A ver, doctor, ayúdenos, por favor, con el artículo que está en pantalla. Artículo 82. Límite de cobranza para créditos de vivienda de interés social. 1. Cuando la acción de cobranza judicial de un crédito hipotecario de vivienda de interés social se ejecute sobre un prestatario que contrajo la obligación crediticia, la cobranza judicial se limitará al remate judicial del bien inmueble hipotecado, con cuyo producto la entidad financiera dará por extinguida la acreencia, aun cuando el monto recuperado fuera menor a la liquidación del crédito, siendo improcedente y nula cualquier afectación patrimonial adicional al prestatario. En condiciones normales creo que... punto 2. El remate se realizará tomando en cuenta el valor comercial del inmueble como base para la subasta. Ahora, a ver, ¿qué dice usted, doctor, referente a esto? En condiciones normales, en cuanto no se desvíe la evaluación de un crédito en cuanto referente a la garantía, no tendríamos ningún problema como entidad, porque este producto se caracteriza por 3 cosas, ¿no? Que la garantía tiene que ser la misma, o sea, el objeto del crédito tiene que ser la misma y el cliente tiene que tener 1 o 2 inmuebles a su nombre. No puede tener, o sea, puede sacar una primera o segundo vivienda, no puede tener más. Y en condiciones normales, cuando se otorga un crédito, no podemos dar pues un crédito superior al avalúo que se realiza
se emite una garantía. Ahora, si se ha saltado los controles en cuanto a los avalúos o el avalúo que se ha hecho una garantía y se ha otorgado más que la garantía, entonces es un error, es un riesgo crediticio en este sentido. Y nos hemos puesto la trampa como entidad, ¿no? Doctor, yo creo que nos damos por bien pagados con la subasta del bien inmueble en el valor del segundo remate, ¿no? Aún como dice claramente el artículo, sea este menor al monto otorgado en el crédito. Entonces, no pudiéramos recaer, no pudiéramos embargar otros bienes inmuebles tampoco, ni embargar cualquier otro bien que pueda tener el deudor, ¿no? Entonces nos tendríamos que dar por bien pagado con el bien inmueble, que es la garantía. Así, entonces, en resumen, hay que tener mucho cuidado en el crédito de la vivienda social, ¿no? Ni podemos inflar los avalúos, que no deberíamos hacerlo, ¿no? Ni podemos acelerarnos en el aspecto de colocar por colocar, ¿no? Aunque la ley de servicios financieros establecía un plazo de 5 años para estas adecuaciones de cartera. Entonces, punto número 1, un crédito de vivienda social solamente se puede ejecutar sobre la misma garantía. No podríamos ampliar el embargo, así lo establece la ley de servicios financieros, ¿no? Y aquí también es muy importante cuidar el aspecto de la relación garantía-deuda, ¿no? Que el margen que yo tengo que tener en cuanto a la relación garantía-deuda es que no le puedo dar 1 a 1, ¿no? O sea, es muy riesgoso, porque llegado ya a la ejecución, en el caso de inmuebles, claro, siempre el inmueble tiende a subir, ¿no? Pero hoy por hoy, con el tema de la crisis, por ejemplo, económica, los inmuebles, si bien tienen un valor elevado, ya no tiene el mismo crecimiento de su valor como lo tenían en proyecciones el año 2013, cuando aparece esta ley. Y por otra parte, ya en los hechos, en los remates, hay menos cantidad de personas que se presentan a los avalúos, ¿no? Salvo que sea un remate muy dirigido, ¿no? Y aquí nosotros como asesores legales tenemos que tener ese cuidado, de que exista, como decía el doctor, con pinzas, ¿no? De que el avalúo esté bien hecho, bien elaborado, ¿no? Y que tenga una proyección en cuanto a que yo tenga un margen. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cuando vamos a una ejecución, se activan intereses penales, gastos de abogado, gastos judiciales, honorarios, perdón, de abogado. Entonces, todo la liquidación tiene que cubrir ese monto, ¿no? Porque después no le vamos a poder cobrar nada más al cliente, ¿ya? Eso entonces era lo que quería ya que con eso que vayamos cerrando, ¿no? No tenemos más el día de hoy. ¿Alguna duda, alguna consulta que quieran que aclaremos? ¿Nada? Bueno, con esto entonces nos vemos el día sábado a las 6 de la tarde. Vamos a tener nuestra última semana ya para que veamos lo que son contratos y garantías, ¿ya? Con respecto a la tarea, no se preocupen, yo voy a entrar a la plataforma y voy a verificar, y si es, lo vamos a ampliar hasta el 31 de mayo, ¿ya? Para que todos tengan tiempo de ingresar, y aquellas personas que no pudieron también hacer la tarea. De todas formas, también voy a tratar de subir esos videos al mismo grupo del WhatsApp. Como no tenemos ninguna duda, consulta, nos vemos el día sábado a las 6 de la tarde, ¿sí? Cuídense, cuiden a sus familias, ¿ya? Bendiciones. Doctor, Sí, sí. buenas noches. Recién quería comentarle que recién me he incorporado al diplomado. Quería saber si me podría repetir tal vez la tarea que tenemos, por favor, doctor. No estaba conectado por problemas de internet que Ya. estoy teniendo. Me conecto desde Cochabamba, doctor. Ya,
Bien, bien, doctor, buenas noches. Hay una plataforma, no sé si usted ha podido ingresar o lo han habilitado en la plataforma de la universidad, de la UPEA. Sí, sí. Sí, sí, doctor. Ya me han incorporado día de Eso. ayer. Ahí hay dos tareas referente a historia de la banca universal y la otra es sobre la historia de la banca en Bolivia. ¿Ya? Son unas opiniones de puntos importantes que usted, después de ver los videos, puede vertirlas. Y las consignas, si usted tiene algún problema, le vamos a ampliar el plazo porque esto se creó hasta el 26. Se lo vamos a ampliar el plazo hasta el 31 de mayo, ya para que puedan hacer las tareas. Todo. Respecto a las clases que usted no asistió, están todos los videos en la plataforma o también están en el grupo. Usted puede entrar a verlos y ahí va a ver todos los videos que hemos subido. ¿Ya? Ya, perfecto, doctor, muchas gracias. Y para aquellos que quieran comprar el material, comprar un material de todo esto que estamos avanzando, hay dos libros de mi autoría. Uno es Introducción al Derecho Bancario, que está todo lo que son historia de la banca universal, historia de la banca de Bolivia, y todo esto que hemos estado avanzando, ¿no? Algunos comentarios. Y tenemos también el otro libro sobre contratación bancaria, pero es referente a lo que son la contratación bancaria, los contratos del sistema financiero, cláusulas abusivas, y hay un compendio como un diccionario de términos financieros. Ya, también las personas que quieran adquirir los libros pueden escribirme a un número privado y coordinamos el envío de sus libros hasta su ciudad. Ya le enviamos por flota. ¿Alguna duda, consulta? ¿Nada? Bueno, entonces, sí, alguien que quería preguntar. ¿Nada? Doctor, una pregunta. La ampliación de las tareas es para todos, ¿no? Para el 31 de mayo. Para todos. Porque yo también no puedo ingresar a plataforma. Sí, para todos es la ampliación para todos es la ampliación. A ver, esperemos, vamos a voy a mostrar un poquito los libros para aquellos que no lo han podido adquirir. En un momento. Este libro que ven en pantalla, a ver, lo vamos a compartir. Este es el libro de Introducción al Derecho Bancario, el que habla de la garantía de las microfinanzas del año 2017. Habla que es historia de la banca, historia universal, historia en Bolivia, los cambios en la ley de servicio financiero, un libro que salió 4 años después de la ley de servicio financiero. Habla de microfinanzas, del Banco de Desarrollo Productivo en cuanto a lo que es registro de garantías no convencionales. También tenemos este otro libro para este módulo, que es el libro de que es el otro libro de contratación bancaria. Compartir. Aquí lo tienen. Este libro es de 2019, es sobre los contratos bancarios. Aquí se habla de lo que es Basilea, que vimos un poco, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la banca internacional, lo que es la parte de la contratación bancaria, cláusulas abusivas, ¿no? Habla de criptomonedas, y tiene también un glosario de términos financieros, ¿ya? Las operaciones activas, pasivas y de servicio, aquí están los que contrató de línea de crédito, de préstamo, el tema de los DPF también, ya leasing, varias figuras que son propias de la entidad financiera.
Eso es para este módulo, estos 2 libros básicos. Para los otros módulos que vamos a desarrollar más a futuro, si alguien los quiere adquirir también, tenemos estos libros que, libro de, aquí vamos a compartir un momento. Proceso ejecutivo en Bolivia se llama. Son 4 libros que complementan todo lo que vamos a ver. Ya en el módulo de ejecución vamos a ver este libro de proceso ejecutivo, que es del año 2020, que lo que es todo el proceso ejecutivo, las etapas desde la demanda hasta la ejecución, la adjudicación, las medidas cautelares, las medidas preparatorias de demandas, las excepciones, los títulos ejecutivos, viene con jurisprudencia, con sentencias constitucionales y viene con un protocolo de modelos desde demanda hasta la adjudicación. O sea, dice, paso esto, haga esto, presente su demanda, por ejemplo, hay un modelo, ¿no? Y así le va mostrando. ¿Ya? Para aquellos que quieran adquirir los libros, me pueden escribir al número privado y vemos la opción de cómo enviárselo a su ciudad. ¿Ya? Entonces, nos vemos el día sábado, ¿ya? Cuídense, cualquier consulta me pueden llamar o escribir al privado. Bendiciones, nos vemos el día sábado. Hasta luego, doctor. Igualmente, doctor, hasta el día sábado. Buenas Igualmente, noches. doctor. Hasta luego, doctor. Doctor.